Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen. El calendario dice que hoy estamos en 24 de septiembre de este 2025. Estamos a mitad de semana. La información con la cual vamos a arrancar es bastante preocupante, pero también es un reflejo de lo que está pasando en nuestro país. Creo que gran responsabilidad está en cada uno de los seres humanos que vivimos bajo este cielo norteamericano, porque parece que todavía no estamos tomando conciencia de lo grave y que está escalando la violencia, la agresividad en distintos sectores. Por ahora, en cuanto a este tema que le voy a hablar, se trata de un francotirador que habría estado en la azotea de un edificio donde estaba un abogado de inmigración. Persona desquiciada, una persona trastornada seguramente. No tenemos mucha información sobre este sujeto, pero lo que sí se sabe es que desde esta azotea dio disparos, varios de ellos, y lamentablemente cobró la vida de 2 inmigrantes que estaban siendo transportados en instalaciones de la oficina de ICE. Hay otra persona que también está en estado crítico, según los informes de la policía, y los cuales voy a ir entrando más en detalle. Estarían mostrando que se habría quitado la vida después de perpetrar este acto. Le decía que esto tiene que llamarnos a una profunda reflexión. Lo que estamos viendo en el país es un radicalismo brutal y tiene muchas aristas, las cuales podrían a cualquier analista llevar a ciertas conclusiones, especulaciones, como mejor usted quiera interpretarlo. Lo cierto es que el Estados Unidos de hace 20, 30, 40 años, para quienes han llegado mucho antes que mi persona, ya no es el mismo Estados Unidos. Si bien es cierto, sería mentir o faltar a la verdad decir que el siglo pasado este país era un país muy seguro, donde no habían atracos, asaltos, disparos, asesinatos o igual ese tipo de sicariatos. No. Es más, en este país se ha cometido el asesinato de un presidente. La historia nos muestra cómo asesinaron al presidente John F. Kennedy. Y además igual otros líderes como Martin Luther King. O sea, no podríamos nosotros decir que este era un país extremadamente seguro. No lo era. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es una escalada en cuanto a la agresividad de ambos bandos. Creo que ya en este punto habrá que mencionar igual, y cuando digo bandos es que me refiero a el punto de vista político, ideológico, filosófico al que usted pertenezca o al que las personas asumen que pertenecen. Y no estoy hablando ya solamente de una afinidad política de demócratas o republicanos. No, me refiero al accionar de la gente, que sin siquiera ser parte de uno de los partidos, porque ni siquiera está registrado, piensa que puede llevar la justicia por mano propia. Sí, y creo que todo esto también es parte por una sociedad y también administradores de justicia, igual que aparato de justicia, lo mismo que los politiqueros. Toda esta gente ha contribuido con su granito de arena para llegar al punto en el cual hemos llegado. Seguramente la información va a ser mucho más detallada en las próximas horas. Sin embargo, lo que vale la pena decir es que este tipo de acciones están sucediendo cada vez con más frecuencia. Y tenemos, por un lado, a principales medios de comunicación que seguramente van a enfocar de acuerdo a lo que es su línea partidaria, porque no nos olvidemos que se trata de inmigrantes que sí estaban siendo llevados por agentes de ICE. Habrá que ver cuáles son los titulares con los cuales salen estos de la prensa progresista. El tema es que, estando recientemente un asesinato de un líder de los conservadores, Charlie Kirk,
por quien la nación ha estado orando, no ha salido a protestar, no ha salido a quemar, no ha salido a hacer ningún tipo de vejamen. No lo ha hecho. Sin embargo, la prensa progresista ha encontrado distintas formas de poder achacar que, por un lado, Charlie Kirk se merecía porque él propagaba discursos de odio, de confrontación, de enfrentamiento. Mentira. Pero ahí tenías a los medios de comunicación que todavía lo siguen repitiendo y sus activistas también. Ahora, con relación a quien ha disparado, se supone que es un asesino. Pero trataron de decir que es un joven que en sus mensajes con su pareja trans mostraba un amor profundo. Aunque después salieron a tratar de rectificar lo que dijo este reportero de esta prensa progresista. Pero hemos visto que existen muchas artimañas que utilizan los principales medios de comunicación para tratar de cubrir todo esto que está pasando en el país. Y ahora tendremos que seguir revisando los titulares con los que saldrán a raíz de esto. Pero es lamentable, créanme, es lamentable que por la simple situación, o porque no te gusta la verdad, o porque simplemente lo que está ocurriendo, ya sea con un gobierno de turno, no te gusta, estamos llegando a radicalismos que no son aceptables. En cuanto a la información sobre esto, se indica que son 2 inmigrantes detenidos que han perdido la vida. Una persona todavía se encuentra en estado crítico. Esto ha ocurrido, según lo que indican los reportes, la madrugada de hoy, a las 6:40, cuando todavía no había salido el sol de este 24 de septiembre. La policía de Dallas había respondido a una llamada de asistencia en la cuadra 8100 de la autopista Stemmons Norte. La investigación preliminar determina que un sospechoso habría abierto fuego contra un edificio gubernamental desde un edificio adyacente. 2 personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala. Una víctima falleció en el lugar. El sospechoso falleció, el que disparó. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha emitido una declaración que decía: aún no se han revelado los detalles, pero podemos confirmar que hubo múltiples heridos y fallecidos. El tirador falleció por una herida de bala autoinfligida. Si bien aún desconocemos el motivo, sabemos que las fuerzas del orden de ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes. Debe cesar. Por favor, oren por las víctimas y sus familias. Se ha informado que el tirador, pues, como lo ha dicho la secretaria, se trataría de un homicidio o asesinato-suicidio. Si bien aún desconocemos, dice, el motivo, sabemos que las fuerzas del orden de ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes. Esto es muy importante. Lo que ha manifestado la secretaria Kristi Noem es muy, pero muy importante destacarlo. Desde las redadas que comenzaron en el estado de California, y en realidad desde antes, se ha visto a muchos activistas de izquierda, muchos socialistas, muchos demócratas, de estos extremistas que están haciendo llamados y se están comunicando a través de mensajes de texto, grupos de WhatsApp, primero para ir diciendo dónde es que están operando o están realizando las redadas, alertando a dónde van a estar para que la gente se vaya. Y están boicoteando el trabajo de las agencias federales solamente para cumplir su trabajo. Muchos de estos delincuentes, y es que mucha gente ni siquiera lo sabe, muchos de estos delincuentes han sido ya investigados por varios meses por trata y tráfico de personas o igual por drogas. Y aprovechan la oportunidad los agentes de ICE para poder ir tras estos delincuentes. Sin embargo, como tenemos a tantas personas buenitas que en nombre de la comunidad inmigrante, por defenderlos, por cuidarlos, por no dejar que se vayan, entonces alertan al delincuente. Entonces el delincuente no se va, no lo capturan, logra fugarse. Pero lamentablemente hay gente que por ahí pues es inocente, que tal vez ha estado en el lugar equivocado y el momento equivocado y lo terminan deteniendo. El problema es que mientras esta gente siga libre y suelta, caminándose tranquilo por el país, pues las autoridades van a seguir yendo tras de ellos. Y si estas personas tratan de ocultarse y camuflarse dentro de la gente buena que realmente vino a trabajar, pues van a seguir yéndose justos por pecadores. Pero lo más grave, más allá de este boicot que se está haciendo en contra de nuestras autoridades, es el llamamiento a que se falte al respeto a la autoridad. Ya me he cansado de decirle un montón de veces que cuando yo he llegado a este país lo que más me impresionó era el respeto y apego a la ley de los ciudadanos en esta nación. Que cuando yo hacía la comparación, aunque pareciera muy simple, muy burda,
En mi país, después de cierta hora, la gente no respeta el semáforo y no le importa siquiera si hay un policía que está ahí cerca. Ni siquiera hacen cumplir la ley los mismos oficiales de la policía. Y ya ni hablar de su sistema judicial. El que tiene dinero, y me imagino que esto se replica en el resto de Hispanoamérica, el que tiene dinero tiene poder, y el que tiene poder es capaz de comprar la ley. Entonces no importa cuánta razón tengas, cuánta evidencia puedas sostener. Si el otro tiene dinero, pues la justicia no llega para ti. Solamente llega para el que tiene dinero. Pero esas cosas no las veía yo en este país. Sin embargo, hemos visto cómo ha habido una vulneración a nuestro aparato de justicia. Y ha habido también una politización. Se ha utilizado a las agencias federales para hacer persecuciones políticas a adversarios políticos. Se han inventado casos y juicios. Por eso esto de llamar una latinoamericanización a Estados Unidos no es una exageración. Pero estamos viendo ya el extremo. Muchos se van a disfrazar simplemente de protectores de los inmigrantes, defensores de los inmigrantes indocumentados. Y no van a asumir ningún tipo de responsabilidad. Sin embargo, asusan, motivan, incentivan a que jóvenes o cualquier persona vaya a entorpecer el trabajo de ICE. Se ponen en medio o las entradas para estas instalaciones. No les dejan que puedan hacer su trabajo, ni siquiera los dejan salir, prácticamente los tienen casi secuestrados. Y hemos visto cómo puede llegar la violencia con los ejemplos de California. A pedradas. Sí, a las patrullas de policía, a nuestros policías, a nuestros oficiales del alguacil de las oficinas del sheriff, a nuestros soldados escupiéndoles, insultándoles, botándoles con piedras. ¿Qué nos ha pasado? ¿Realmente usted cree, y le estoy hablando al zurdo, al socialista, al quedo bueno, a ese independiente, a ese tibio? ¿Qué nos está pasando? ¿Por su odio visceral al presidente Trump vamos a mandar a destruir el país? ¿Sus normas, sus leyes, el apego a la ley? ¿O solo porque usted se ha tomado la atribución y se ha dado una autoridad moral de que usted es el que está bien y nosotros somos los que estamos mal, entonces justifica para que se vaya a atacar, a agredir a nuestros oficiales, a nuestros agentes? ¿Este es el Estados Unidos al que quiere vivir? Porque parece que la gente ni siquiera puede ver más allá de sus narices y cree que esto es un acto de defensa legítima de la sociedad civil o un desacato a la obediencia civil. Y que una vez que lo haga, y seguramente lo que buscan es el derrocamiento de este gobierno, no veo otro objetivo, piensan que una vez que, en el caso de que lograran su objetivo, entonces las cosas van a mejorar. Es que realmente hay gente que es muy extremadamente ingenua. Lo que no se dan cuenta es que empiezan a sentar precedentes. Sí, la derecha, o en general los conservadores, no son de los que van a ir a tirar piedras, no se van a enfrentar a las autoridades. Pero no se olvide que existen grupos de extrema. Hay ultra radicales en ambos bandos. Y si un lado está viendo que a los extremistas de izquierda no los procesan, no los enjuician, permiten que tiren piedras, ataquen a las autoridades y no están presos, con toda la razón, esa gente va a poder salir a decir, si ellos pueden, nosotros también. Y así vamos a contribuir a una escalada de violencia, la cual ni usted ni yo queremos ver. Una cosa es que tú tengas una animadversión por alguien, una administración, un gobierno no te puede caer bien. En el caso mío me es muy difícil tratar con los socialistas porque tienen un fanatismo en el cual es muy complicado entenderlos y por mucho que les enseñes evidencia, ellos son tan tosudos, caprichosos que de su punto de vista no salen. Y está bien, yo puedo respetar la opinión o la libertad de opinión de cada uno, aunque no esté correcta su opinión. Sin embargo, ese es su derecho constitucional, pues tendré que respetarlo. Pero ¿por qué no pasa lo mismo del otro lado? ¿Por qué siempre llamar al radicalismo?
¿Por qué convocar a la gente para manifestaciones donde van a hacer destrozos, violencia? Y peor aún, cuando se lo denuncia, cuando se encuentra evidencia, cuando se muestra a esta misma gente lo que está haciendo su gente, es como que no importara. Porque todo se justifica si están en contra del presidente Trump, de sus políticas, de la deportación de gente que ha cometido delitos. Todo justifica. Y cada vez esto se va a poner peor. Parece que la gente ni siquiera lo ve. Parece que ni siquiera lo entiende. Sin embargo, estamos rumbo hacia ese deterioro sin vuelta atrás. La violencia está aumentando y ya no solo está en la violencia verbal, en el insulto, en el pedido de cancelación, que es otra forma de agresión. No. Ahora estamos yendo cada vez más a la agresión física, a quitar la vida a otras personas, solo porque piensan distinto a uno. Es más, hay gente que ni siquiera se conocen entre sí. No tienen idea de quién es el otro, o del otro lado de la acera, no tienen idea ni siquiera quiénes son. Pero parece que porque portara una gorra de MAGA, o porque tiene una bandera de Estados Unidos, o porque dice en su polera "We love Trump", parece que eso es suficiente para poder dar rienda suelta a todos los demonios y que se haga lo que se tenga que hacer según sus convicciones. Nuestra reflexión tiene que ser más profunda de la que a diario le digo que tenemos que hacer. Porque ya tenemos a niños, tenemos a jóvenes, con todo este acceso ilimitado a las redes sociales, que cada vez se están radicalizando más. Le decía, parte de todo esto, no solo los principales medios de comunicación, sino los mismos actores demócratas. Estamos viendo por acá en un artículo que no quiero dejar pasar, donde este partido, que en mi punto de vista ha sido secuestrado por la izquierda más radical que jamás en la historia, creo, Estados Unidos ha tenido, tiene unos actores que dejan mucho que desear. Y créame cuando le digo que el Partido Demócrata ha sido secuestrado. Revise la historia. El mismo Joe Biden, hace unos 30 años atrás, era de uno de los más conservadores, radicales incluso, en sus posturas. Incluso llamado hasta racista por sus políticas. Pero, según él, estaba en la línea del bien, el apego a la ley y el orden. El Partido Demócrata hace unos 30, 40 años atrás, sin ir muy lejos, era el partido conservador. Y el conservador radical. Pero hoy ese partido ha sido secuestrado por toda esta agenda globalista. Le han metido muchísimo dinero para poder captar no solamente la atención, sino poder dominarlos, comprarlos, someterlos a esta agenda globalista. Hillary Clinton, podríamos nosotros bien decir que ha sido la puerta para que uno de los más grandes demonios de la humanidad, George Soros, entrara a los Estados Unidos. Fue durante la administración de su esposo Bill Clinton que la Open Society entra, pero con pompo y sonaja, a los Estados Unidos. Y a partir de ahí tiene una serie de billonarias inversiones para poder corromper y destruir desde adentro el sistema de justicia. Y lo está logrando. En este artículo dice, el día de hoy, miércoles, un día después de que Google admitiera haber censurado y prohibido contenidos conservadores en YouTube, la ex candidata Hillary Clinton apareció en MSNBC para despotricar contra los conservadores que, según ella, censuran las voces liberales. No tiene un solo ejemplo legítimo de esta supuesta censura a los demócratas, pero eso no impediría que esta extrema izquierda siga impulsando esta descarada mentira ante el público estadounidense. Es alucinante que la izquierda tenga el descaro de enviar a Hillary Clinton como portavoz y afirmar que Trump está censurando a los estadounidenses después de todo lo que hicieron para silenciar a los conservadores. Hillary Clinton sale en televisión y enumera todo lo que hicieron bajo la administración Biden y afirma qué es lo que Trump está haciendo. Es asombroso, es descarado, es sinvergüenza. Puntos directos de su propio manual. Hillary Clinton dice, o más bien dijo en la entrevista, lo considero muy peligroso, es una estrategia autoritaria,
silencien a sus oponentes, paralicen a los medios que no les brindan la atención y el consenso servil que desean. Usen el poder del gobierno para perseguir a las corporaciones e individuos. Esto no es más que una confesión de esta misma Hillary Clinton por lo que ha hecho su partido en función de gobierno. Sí, esto es lo que ha hecho el Partido Demócrata. Hay una cronología en cuanto a la censura que ha ejercido el Partido Demócrata y el Estado profundo, ese Deep State, para silenciar a muchos medios de comunicación, igual que divulgadores, periodistas, muchos de estos independientes que no están dependiendo del dinero ni del gobierno ni de entidades públicas. Con suerte tienen algo de apoyo privado. Pero vamos viendo, dice acá, ¿no? Una línea de tiempo para poder ir viendo cómo es que se ha llevado adelante, por ejemplo, un ataque contra distintos medios de comunicación. Este es un artículo que sale en The Gateway Pundit, donde muestra una serie de documentos de 14 páginas, que con mucho gusto se lo comparto cuando usted quiera, y que puede mostrar claramente cómo es que se ha ido en contra de la prensa. De esa prensa, por supuesto, que no está a favor ni alineada con el Partido Demócrata. Según este artículo, solamente le voy a leer un poco para que usted también tenga la oportunidad de poder investigarlo, leerlo. Dice que en 2016, una tercera parte de este periódico, de este informativo de Gateway Pundit, el tráfico vino desde Facebook. Comenzando tan pronto como el 2017, Facebook eliminó la mayor del contenido conservador desde su plataforma y logró hacer mucho destrozo en la página o en las páginas que eran pro-Trump. Docenas de estos sitios pro-Trump fueron sacados del negocio en 2017. Más de 2 billones de páginas conservadoras fueron borradas. Sí, fueron borradas. ¿Cómo se puede justificar todo esto? Le decía el día de ayer, es una confesión inherente la que hace Google a través de, más bien, lo que hizo YouTube, pero en realidad la empresa matriz es Alphabet, que está censurando. Incluso se ha logrado comprobar que Google ocultaba cualquier información que tenga que ver del presidente Donald Trump durante el 2024 y lo ponía casi en la página 30, en la página 40, en la página 50. Sin embargo, todo aquello que era relacionado con Kamala Harris estaba siempre en primera línea. Y todo lo bueno que se hablaba de la ex candidata, del mal trabajo incluso que hizo como zarina de la frontera, no se mencionaba. Para que usted tenga una idea cuál es la asimetría de programas como el mío, de Conserva la Voz, con los que combatimos a diario. Si ya nosotros ni siquiera queremos que nos den ventana pública ni una apertura pública al resto para que lleguemos a más gente, no, con que nos dejen de censurar es suficiente. Porque Meta, ya sea en Facebook o igual con Instagram, todavía nos sigue censurando. Hay contenido que no se nos permite publicar. Mientras vemos cuentas que hacen bailecitos ridículos, que de un día para otro empiezan a ganar miles de seguidores, gente que se prepara, que hace trabajo de información, de investigación, con suerte y llega a conseguir hasta 5 seguidores al mes. Publicaciones que se supone son de interés público, a veces ni siquiera llegan a las 500 reproducciones. Es increíble lo que todavía se está viviendo y todavía vemos que por mucho que tengamos un partido de gobierno como el del presidente Donald Trump que está en función la derecha o la línea conservadora, los operadores, quienes son los que realmente al final actúan en contra de la libertad de expresión, todavía están en sus funciones, todavía están en sus cargos. Por eso es que mucho de esto no ha cambiado. Siguen haciendo la resistencia ahí y se escudan en que tienen su derecho al trabajo y quién sabe qué otras cosas. E incluso llegan hasta las cortes para que no los echen, incluso siendo gente muy ineficiente. Pero todo esto no es un invento. Le digo, ya me he cansado incluso de repetirle. La censura ha sido demostrada con documentos.
Una vez que Elon Musk compra la red social Twitter, ahora es X, entrega esto que llamamos los Twitter Files. Periodistas que incluso eran de línea de izquierda, como por ejemplo Matt Taibbi, él lo ha confesado, antes era partidario demócrata o estaba más con la línea de los demócratas, hizo el trabajo de investigación. Lo hizo con Michael Shellenberger. En realidad fueron muchos periodistas a quienes se les entregó porque era mucha información. Y ellos pudieron desmontar lo que hoy se conoce como el complejo industrial de la censura. Se ha comprobado. Hechos, no suposiciones. No se está hablando aquí de conjeturas, sino hechos probados. El gobierno de Joe Biden utilizó agencias para poder estar con oficinas en las plataformas digitales. Y a partir de ahí controlar lo que era la narrativa. Y censurar, por supuesto, a todo aquel que era disidente. Se utilizaron tanto a empleados federales, ex agentes de inteligencia, que también fueron puestos en lugares clave. Censuraron las voces disidentes en los Estados Unidos. Le digo, el ejemplo más grande y en donde realmente vimos una gran parte de la sociedad americana cobarde y pusilánime, cuando una institución como Twitter decide cerrarle la cuenta al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya no faltaba nada para que terminara su cargo. Ellos se atenieron a eso. Sin embargo, el mensaje no era que le estaban quitando la cuenta a Donald Trump. El verdadero mensaje de la izquierda era decirnos, si al presidente de los Estados Unidos le podemos quitar su cuenta, tú, simple mortal, créeme, podemos hacer eso y más. Y a pesar de ello, la gente no hizo nada. Atentaron contra la libertad de expresión. Y todavía lo siguen haciendo. Y lo peor es que tenemos actores sinvergüenzas como Hillary Clinton y el resto de sus secuaces que todavía salen a decir que existe en este gobierno, una lucha por eliminar la libertad de expresión. Que existe un programa para desmantelar la libertad de expresión y el ejercicio libre de la prensa. Y están utilizando este tema de este sujeto, Jimmy Kimmel, del que voy a hablar más adelante. Pero son estos mismos actores sinvergüenzas apoyados por los principales medios de comunicación los que llevan a la radicalización que estamos viviendo hoy en los Estados Unidos. Más vale que despertemos. Más vale que despertemos, porque el Estados Unidos en el que queremos vivir está cambiando. Y lo está haciendo entre nuestros ojos, ante la mirada pasiva de los ciudadanos americanos, que por mucho que ven, por mucho que les molesta, por mucho que les preocupa, no hacen nada. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva, Freddy Silva Ayala, Freddy Silva TV, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV aquí en YouTube, el cual le pido también me ayude a difundir este programa para que podamos llegar a más personas en el mundo. Le decía antes de irme a la pausa que existe un radicalismo bastante preocupante en los Estados Unidos. Y mucho parte también de cómo malinterpretamos esto de el ejercicio constitucionalmente otorgado a los ciudadanos de la libertad de expresión. Mire, por acá hay un profesor de escuela secundaria que es Matthew Carroll. Él es profesor de la escuela secundaria de Oskaloosa en Iowa. Fue despedido después de celebrar el horrible asesinato del fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, que publicó este profesor. ¿Sabe qué es lo que publicó? Un nazi caído.
¿Qué le parece? Pero la gente dice que se trata de libertad de expresión. La Junta Escolar de Okaloosa ha votado por unanimidad la semana pasada para despedir a Cargill, quien enseñaba arte en la escuela secundaria después de que publicara retórica de odio en las redes sociales. Sí, esto fue lo que dijo. No soy una persona muy activa en redes, pero mucha gente sí lo es y compartían capturas de pantalla. Nuestro director de comunicaciones estaba al tanto y veíamos todo el tráfico y todo lo que estaba sucediendo. Así que sabíamos que teníamos que intervenir, es lo que había dicho el superintendente escolar de Oskaloosa, Mike Fisher, quien recomendó el despido de este profesor. Esto ha creado una interrupción material sustancial en nuestro entorno de aprendizaje durante las últimas 12 horas, era lo que también recalcaba el superintendente. Pero para que usted vaya viendo, hay gente que cree que hacer este tipo de publicaciones haciendo referencias a nazis es libertad de expresión. Pero ¿cómo no hacer si es que esta gente, desde la cabeza, desde el Partido Demócrata, el presidente Joe Biden el año pasado en una de sus alocuciones dijo que MAGA, o en realidad el partido, o más bien lo que lideraba el presidente entonces candidato Donald Trump, era de nazis? Hizo esta comparación. El presidente de los Estados Unidos había dicho que la base que apoyaba al presidente Donald Trump, más de 60 millones de personas, eran nazis. ¿Se da cuenta? Y aunado a eso, después los medios de comunicación empezaron a utilizar y poner de moda desde el año pasado la palabra fascista. Entonces, ¿dónde realmente se origina este tema de la violencia? ¿Cómo es que se va asusando, incentivando y motivando a que toda esta gente que de por sí ya es beligerante y lo que quiere es sacar su odio porque no puede controlar y dominar sus demonios? Pues ahí tienes a los actores más importantes. Y por eso hay esta réplica de maestros como este imbécil, este señor Cargill, que a la muerte de Charlie Kirk dice un nazi menos o un nazi caído. Es profundo. Parece que simplemente fuera una manifestación de un loco trastornado que seguramente es muy congruente con lo que representa su apego y filosofía política de izquierda. Pero ya en términos reales, este es el tipo de violencia que también nos estamos enfrentando. Desconociendo además, se supone que un profesor de arte, ¿cómo no va a conocer la historia? Se ha condenado el siglo pasado a los nazis y al nazismo en general. ¿Por qué? Por el holocausto que han creado, por la matanza de personas, la degradación de la vida humana, por haber reducido a simplemente basura y escoria la dignidad humana. Por eso se condenó. ¿Sabe qué es lo que faltó de los aliados? Haber tenido el valor y el coraje para condenar también el comunismo. Porque apenas se había logrado el desembarco de Normandía y después de ello se había entrado lo suficiente para poder ganar la guerra a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, lo que debieron hacer los aliados es ponerle un alto y en seco a los rusos, o en este caso a la ex Unión Soviética. Porque ya había prueba suficiente que demostraba cuán peligroso era el comunismo para la humanidad. Y no solamente la Unión Soviética. ¿Cuántos millones de vidas cobró también en China? ¿Cuántos millones de vidas después de que se supone que los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántas vidas más se terminaron? ¿Cuánta violación, vejación, humillación cometieron los ejércitos de la ex Unión Soviética? Todo eso está documentado también. Pero no se condenó el comunismo. Y eso fue el verdadero y grave error que se tuvo el siglo pasado. Ese comunismo que después tuvo que reinventarse, como dirían los nuevos estrategas de marketing, porque ya el comunismo no sonaba del todo bien, entonces había que cambiarlo por socialismo. Y ese socialismo que nos estamos creyendo hoy, pensando que es la alternativa
al crecimiento desmedido del capitalismo que no entiende ni puede siquiera aceptar la vida humana como tal y que arrasa con todo y tantas otras cosas que hablan en contra del capitalismo. El problema es que todavía hay gente que se sigue creyendo los cuentos de los políticos de que le van a resolver la vida, sobre todo la económica. Y ahí los tienes, siguen votando y van a seguir votando por socialismo. No importa que el delegado de Nicolás Maduro Moros, el narcotraficante y dictador de Venezuela, le mande a uno de sus enviaditos una bolsita de arroz con aceite y eso le tenga que durar 3 meses. Por esas migajas, por esa miseria, sigue votando por los socialistas. ¿No me lo cree? Fíjese lo que pasa en España. 20 años de comunismo, socialismo. Tienen un presidente corrupto, señalado por todo lado, y además hay nepotismo en su familia. Recién nomás el día de ayer, o en lo que va de los últimos días, premiado por Bill Gates y sus organizaciones, todavía haciendo mención de que fue uno de los más grandes donantes, como si los zurdos donaran de su bolsillo. No, ellos no donan de su dinero. Ellos les gusta ser el Robin Hood del siglo XXI, que supuestamente le roban al rico para darle a los pobres. Mentira. Roban a los ricos a través de impuestos para quedarse dinero ellos, o para dárselo a sus secuaces, pero al pueblo no le dan nada. Sin embargo, tenías a Bill Gates haciendo honores a Pedro Sánchez, diciéndole que ha sido uno de los más grandes donantes, con dinero de los españoles. Y es que uno lo ve y no lo cree. Le digo con toda honestidad, uno lo ve y no lo cree. Sin embargo, tienes a millones de personas que todavía siguen apostando por el PSOE. Demasiado socialismo que está en países de primer mundo desde más de una década, 2 décadas creo en general, y que está trayendo graves problemas, no solamente culturales, sino económicos, endeudamiento hasta el cuello, y no estamos tan lejos aquí en los Estados Unidos en cuanto a la deuda pública. Sin embargo, con todo y lo malo que es este modelo, el socialismo, el comunismo, el progresismo, todavía hay gente que sigue creyendo en estos cuentos. Y ahí está el verdadero problema. Porque además, tienes a los principales medios de comunicación que están todos alineados a la izquierda y que de alguna manera encuentran la forma de hacer ingeniería social para hacerles creer que esto todavía funciona y que todavía es bueno para los ciudadanos y que estos modelos socialistas son lo mejor que les puede pasar. Las cifras dicen todo lo contrario, pero todavía hacen campaña por esos gobiernos. Es realmente lamentable. Ojalá que ya se empiece a tomar conciencia en la población estadounidense y que este tipo de profesorcitos no solamente se los denuncie. Así como esta gente hizo en los últimos 4 años con Joe Biden, de cancelar las opiniones, censurarlas, perseguirlas, bueno, pues que es los mismos, ellos, no nosotros. Ellos son los que han impuesto este tipo de cultura de cancelación. Que hagan un acto de reflexión y que ellos mismos busquen censurar a su gente, porque son ellos los que terminan haciendo quedar mal a los mismos zurdos, en su agresividad, en su comportamiento, que son capaces de matar. En otro tema, déjeme contarle que por acá, y este tema le platico, es bastante interesante y ha llamado mucho mi atención. Tal vez para algunos no será muy importante, pero resulta que una madre que por años ha sido demócrata registrada en el estado de Nueva Jersey, se ha vuelto viral en las redes sociales después de publicar un video en el que admite que tuvo su punto de inflexión, o lo que llamamos el turning point político, el día que su hija de 11 años llegó a casa de la escuela diciendo que odiaba a Charlie Kirk, sin siquiera saber quién era. El video publicado por el usuario Chris Sachs, con el título ¿Cuál fue tu punto de inflexión?, expone este impactante nivel de adoctrinamiento que está ocurriendo dentro de las escuelas de Estados Unidos. Durante años, más bien en este video, Crisa explica que ha estado registrada como demócrata y se enorgullecía de votar por la persona, no por el partido. Pero admite que ha notado que sus opiniones se han vuelto más conservadoras con los años. Vive en el condado Hudson, en Nueva Jersey, uno de los cóncaves más demócratas y liberales del país.
Esta señora reveló que nunca había hablado de Kirk en su casa, ni que su hija había visto sus videos. Se dio cuenta de que el odio estaba sembrado en otra parte. Y estaba en lo cierto. Ese odio se lo sembraron en la escuela. Su hija, una estudiante de 6º grado, está rodeada de compañeros de clase que regularmente critican a los partidarios de Trump. Y Krisa admitió que la presión de grupo ya hacía que su hija se sintiera incómoda porque su madre apoyaba en algunas partes o en algunas afinidades políticas, digamos, al presidente Donald Trump. Pero el comentario sobre Kirk, un hombre al que su hija nunca había visto ni hablado, fue el punto de quiebre. Y creo que igual que esta mujer, hoy en día estamos viendo a muchos padres de familia pasando por lo mismo. Chicos que ni siquiera saben quién es Charlie Kirk. No han visto siquiera sus disertaciones completas. Este también es otro de los problemas. Porque la izquierda ha utilizado pequeños fragmentos de ciertos debates como para poder demonizar a Charlie Kirk y su legado. Pero no se toman el tiempo de, vamos a ver, quiero conocer quién es este tipo. Para poder tener una referencia, si alguien le pregunta sobre un libro, o usted va a ser entrevistado sobre un libro y usted quiere dar exposición, o más bien quiere hablar con relación a un libro para criticarlo, para lo que sea, lo primero que tendrá que hacer es leer el libro. No simplemente leer la portada y decir, es que el autor, mire quién es el autor, y el autor es esto, el autor, sin haber leído el libro. Es una tontería. Sin embargo, lo que vemos hoy en las calles, y créanme, en el mundo hispano es tan o peor, gente que ni siquiera ha tenido la oportunidad de ver una sola disertación completa, una, de Charlie Kirk, repite como loro, como papagayo, como cacatúa, lo que dice la televisión. Que era un nazi, antiinmigrante, racista, xenófobo, misógino, heteropatriarcal. Sí, todos estos adjetivos que pone la Agenda 2030, esa gente lo repite. No sabe ni siquiera lo que significa, no tiene ni idea de qué significa, pero ahí lo repiten como loros. Tú puedes fácilmente a toda esta gente descuadrarla en 2, 3 preguntas sencillas para poder entender cuál es la naturaleza de su odio. Pero lo triste es que vemos a madres como esta mujer, Krisa, donde en tu casa puedes ni siquiera hablar de política. Sin embargo, tu hijo ya viene con una idea política de la escuela. Y realmente todos estos que trabajan en el aparato educativo nos dicen que están educando y formando a los niños o los están adoctrinando. Estas son las cosas que nosotros, si no nos despertamos, si no nos damos cuenta, no lo vamos a ver venir. Y ya sobre nosotros va a estar esta ideología o el adoctrinamiento y ya no habrá marcha atrás. Hemos venido denunciando por años, por ejemplo, el hecho de que esta agenda de trans, o esta agenda 2030, esta agenda de género, se ha metido en las escuelas, dándole pornografía infantil a niños de 5 o 6 años, aprobadas por las juntas escolares. Y mire cuán estúpida es esta gente de las juntas escolares, que cuando los padres de familia iban con el libro y leían lo que estaba escrito ahí, decían que eso era extremadamente gráfico y pornográfico como para escucharlo en la sala. Adultos. Y sin embargo, no era lo suficientemente pornográfico para dárselo a niños. ¿Qué le parece? Para que en Virginia se logre cambiar el curso político del gobernador que ahora sigue siendo un republicano, los padres de familia tuvieron que hacer una protesta larga, no de un día, no de un mes, de varios meses, incluso años, que se vino denunciando esto. Por eso le digo, si usted no se fija lo que está pasando con el avance de la Agenda 2030, la agenda de género, la agenda trans, cuando ya se ha impuesto en su condado, en su junta escolar, ya no habrá marcha atrás. Y tendrá que pasar un proceso bastante largo
para que lo vaya a revertir y va a tomar su participación ya constante. Ahora que todavía puede identificarlo, podrá pararlo, frenarlo con un grupo de padres o asociándose a organizaciones como, por ejemplo, Moms for Liberty. Y podrán frenar toda esta agenda de género. Pero ya una vez implementada va a ser muy difícil quitarla. Y es que también el problema es que las personas se dicen ser conservadoras, se dicen ser creyentes de Dios, se dicen que aman a Dios, pero votan como socialistas, comunistas, progresistas. Aceptan la mentira, aceptan el engaño, aceptan el fraude. Y todos convencidos con ingeniería social, donde se utiliza la empatía, esa falsa empatía, y además una incriminación, donde se te dice a ti que porque eres inmigrante no puedes hacer comentarios antiinmigrantes, porque si no te vuelves antiinmigrante. Y te cancelan. Por eso es que nosotros tenemos que hacer una profunda reflexión sobre lo que ocurre en el país. También necesito contarles sobre una publicación que había hecho NBC. Le digo, si usted no desprecia lo suficiente a los principales medios de comunicación, es porque todavía no los ha estado leyendo entre líneas. Resulta que una vez más, NBC News ha sido sorprendida con las manos en la masa difundiendo una narrativa falsa para difamar a las fuerzas del orden y ganar puntos políticos. ¿Qué pasó? La cadena promovió la escandalosa difamación de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, utilizaron a una niña autista de 5 años como cebo. Sí, como carnada, pues, para presionar a un padre de familia, un inmigrante ilegal, criminal, a que se entregara en Massachusetts. El día de ayer, esta empresa de los medios de comunicación, NBC, difundió una noticia sensacionalista que alegaba que agentes de ICE agarraron a una niña afuera de su casa en Massachusetts en un intento cruel para presionar a su padre, Edward Heap Mejía, para que se entregara. Este informe fue amplificado por un video de Telemundo, Nueva Inglaterra, mostrando al niño sentado al lado de una camioneta policial con oficiales cerca. La imagen perfecta para que NBC la presente como una despiadada aplicación de la ley migratoria de la era del presidente Donald Trump. Según la versión de NBC, la esposa de Mejía afirmó que su esposo creyó que lo seguían y regresó a casa. Y los agentes detuvieron a su hija. La noticia retrató a los agentes de ICE como monstruos insensibles que traumatizaban a una niña inocente. Sí, así lo plantearon y así lo presentaron. Pero ¿qué es lo que dicen las autoridades? Ellos salieron a desmentir esta versión y dijeron, los del Departamento de Seguridad Nacional, que la versión de NBC no era cierta. Tricia McLaughlin, secretaria de Asuntos Públicos de esta agencia, Departamento de Seguridad Nacional, tachó el informe como una mentira descarada. Rotundamente no, dijo. Los agentes de ICE jamás usaron a una niña de 5 años como carnada. ¡Qué desprestigio tan repugnante! El inmigrante ilegal, delincuente, con arrestos previos por violencia doméstica, además de estrangulamiento, entre otros cargos, abandonó a su propia hija en un auto. El objetivo, Edwards Mejía, ignoró las luces de emergencia de las fuerzas de orden para detenerse y regresó corriendo a su casa. Huyó del coche. Les mostró el dedo del medio a los agentes y se metió en su casa. Abandonó a su hija de 5 años en el coche. Los agentes ayudaron más bien a rescatar a esta niña y llamaron a la policía local para denunciar este abandono. Desprestigios como estos, difundidos por los medios de comunicación, están provocando un aumento del 1000% en los ataques contra nuestras valientes fuerzas del orden. Ahí es donde yo creo que tenemos que hacer más reflexión todavía. Ya este tema de los medios de comunicación está pasando de la raya hace mucho. Y créame, lo que han dicho ya muchos líderes conservadores es cierto. Si tú no desprecias lo suficiente a los principales medios de comunicación es porque en realidad no estás leyendo entre líneas lo que te están diciendo y lo que te están desinformando. Para llevar adelante su narrativa de izquierda, pro inmigración ilegal, irregular, criminal,
son capaces de llevar adelante esta mentira de que una niña fue utilizada como carnada para que salga el padre. No. El cobarde del padre, que ya había sido acusado por violencia doméstica, además de estrangulamiento, en su afán de escapar de la justicia, abandonó a su hija en el auto. Oh, sí, es que estaba corriendo y apresuroso y tenía miedo. ¿Y vas a dejar a tu hija? ¿Por tu libertad vas a sacrificar a tu hija? Hay que ser muy cobarde. Hay que ser muy cobarde. Y hay que ser muy mentirosos, los de la prensa progresista, los principales medios de comunicación, para tratar de llevar adelante esto a la indignación, a la empatía, al enojo, al pueblo estadounidense, especialmente la comunidad hispana, para que critique como sea, para que siga atacando como sea a las agencias del orden que lo que quieren hacer es cumplir su trabajo. El delincuente inmigrante ilegal, objetivo de la operación, con arrestos previos por abuso doméstico, estrangulamiento y vandalismo contra la propiedad, abandonó a su propia hija. Edwards Mejía, un delincuente inmigrante ilegal de Guatemala, habría ignorado las luces de emergencia que le hicieron. Abandonó a su hija de 5 años en el auto. Los oficiales, como ya le decía, según este informe, lo que más bien hicieron fue pedir a la policía local que viniera por la niña. Ahora, mire la vergüenza por la que tuvo que pasar este medio de comunicación. Pues NBC se vio obligada a dar marcha atrás casi de inmediato y se retractó de su noticia falsa, eliminó el titular, el artículo se actualizó discretamente para que dijera: un video muestra al ICE con una niña de 5 años mientras los agentes intentan arrestar a su padre. Al final, NBC incluyó una corrección admitiendo su difamación. Una versión anterior de este artículo describía erróneamente las actividades de los agentes del ICE en el video. El artículo ha sido actualizado. Pero ya crearon la indignación en la gente. Ya crearon el malestar en la gente. ¿Cómo se revierte eso? La gente que antes no tenía una buena simpatía con esta administración y el trabajo que hacía, pues seguramente ahora están más enardecidos. Y ahora seguirán con más ahínco el llamado de sus activistas demócratas para ir a atacar a los agentes de ICE. Sin embargo, esto no se repite, esta confesión de su error de NBC. No lo va a ver en el resto de los medios de comunicación. O que asuman responsabilidad por ello. Ni hablar de Telemundo seguramente. Pero ya han despertado el odio y han provocado el odio. La animadversión. ¿Cómo es que nosotros podemos seguir permitiendo esto? Ojalá usted no sea parte de este grupo que cree ciegamente en lo que le dicen los principales medios de comunicación. Ejercite su actitud crítica de lo que consume en los medios y si tiene que dejar de verlos, deje de verlos. Incluso por higiene visual, higiene auditiva, higiene mental. Más vale la pena dejar de seguir este tipo de porquerías. Alimentan el odio, la confrontación. Es grave. Parece que no, pero este tipo de ingeniería social es grave. Lo mismo que han hablado tanto sobre este tema de este Jimmy Kimmel, que decía la prensa progresista que era influencia del presidente Donald Trump de que lo sacara. No. La misma empresa les decía el día de ayer. La empresa Sinclair ha dicho que no lo van a poner. Jimmy Kimmel, cuando habló a su gente, tampoco se disculpó. No propiamente. Dijo que pues pensó que eso no les iba a afectar. Por un lado, burlarse de la muerte de Charlie Kirk y por otro lado, llamar a MAGA pandilla. Pero ellos tienen a los medios de comunicación llevando adelante una mentira. Y todavía siguen diciendo que se trata de un ataque a la democracia o a la libertad de expresión. Es realmente grave. Por donde usted lo vea, es realmente grave lo que estamos viviendo en tiempo real en este momento histórico del país. Soy Freddy Silva. Gracias por permitirme acompañarles en este episodio de Conserva la Voz. La promesa es reencontrarnos el día de mañana con otro capítulo más de su podcast. Como siempre, antes de irme,
Un extracto de la palabra: la luz se esparce sobre los justos y la alegría sobre los rectos de corazón. Salmos 97, versículo 11. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado, como siempre. Ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.